Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo, siendo un erudito en los libros de la ley, escribe este revelador capítulo. Usted puede leer el capítulo en su completo contexto. Quiero resaltar algunos puntos que es muy importante, son muy importantes. Muchos de nosotros hemos pertenecido a diferentes denominaciones, algunas bastante cercanas a otras totalmente diferentes. Al final de la jornada, el apóstol Pablo explica algo que es considerado fundamento de nuestra fe. En el segundo capítulo, el primer capítulo de la segunda epístola a los Corintios, escribe algo contundente. No vine predicándoles a ustedes en palabra de sabiduría de hombre, sino en la demostración del Espíritu Santo y el poder de Dios, para que vuestra fe no esté basada en teología, en conocimiento, sino en el poder de Dios. Qué interesante capítulo. Qué interesante para un hombre que tenía toda la habilidad, el bagaje para descrestar a una audiencia con una descripción suficiente de misterios, detalles y pormenores de las más de 1600 páginas de la Biblia. El Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo y lo escribe en la segunda epístola a los Corintios diciendo: no quiero, es el deseo del Espíritu de Dios, que nuestra fe no dependa del conocimiento teológico, no dependa de la habilidad de dirimir sobre misterios teológicos, conceptos, definiciones, denominaciones, leyes, escritos. Y el apóstol Pablo podía haberlo hecho. Déjeme decirle que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, fue una persona muy particular. Sí, fue un persecutor de la iglesia, iba camino de Damasco cuando se encuentra con el Señor Jesucristo. Pero muchísimo más que eso, la Biblia testifica que Saulo de Tarso, su nombre antes de Cristo, fue conocido como el apóstol Pablo después de la famosa aparición contundente. Después de esa aparición, después de Cristo en su vida, se convierte en el apóstol Pablo. Pero ¿quién era Saulo de Tarso? Discípulo de Gamaliel. Hasta la fecha de hoy, en los círculos rabínicos judíos, Gamaliel es considerado una de las lumbreras del pensamiento mosaico. Un doctor, erudito, maestro de Israel. ¿Y qué escribe? ¿Qué escribe la Biblia acerca de Saulo? Fue discípulo
de Gamaliel. También cuando el apóstol Pablo describe su pasado al cual renunció, importante anotación. Él dice: yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, un erudito en cuanto a la Torá y los profetas. Si había alguien con todo el bagaje, el vasto conocimiento para poder presentar una disertación teológica, era Saulo de Tarso, era el apóstol Pablo. Pero dice que todo aquello lo consideró por pérdida para establecer una prioridad básica. Y lo dice en la segunda epístola, capítulo 1, he decidido conocer a Cristo y a este crucificado. He decidido centrarme en el misterio profundo de Cristo y de este crucificado, para presentar un evangelio vivo de poder, no basado en la sapiencia humana, en los conceptos teológicos, sino en el poder del Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en el poder del Evangelio. No es sorpresa que otro capítulo contundente define en forma tajante qué es y qué no es el Evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Con solo estos dos capítulos, Romanos capítulo 1, segunda de Corintios capítulo 1, se establece un hecho fundamental. El bautismo en agua es absolutamente importante, indispensable para el perdón de pecados, pero definitivamente no es suficiente. No es suficiente. Se requiere, para poder tener un evangelio completo, es indispensable experimentar el bautismo del Espíritu Santo y fuego. No me cansaré de repetirlo en forma directa o indirecta en todas mis alocuciones, que un cristiano que solamente ha experimentado el bautismo en agua sigue siendo un cristiano sin poder, que no ha podido recibir la promesa que Jesús hizo a sus discípulos diciendo: yo me voy y ustedes se entristecen porque no entienden que es conveniente para ustedes que yo me vaya. Porque si yo me voy, podré enviar el Espíritu de verdad, la promesa del Padre. Y entonces yo iré al Padre y rogaré por vosotros para que recibáis el Espíritu de verdad, otro consolador, el Espíritu de Dios, que operará en vosotros mayores cosas que las que yo hice, porque yo voy al Padre. Estas preciosas promesas fueron por mucho tiempo palabras poéticas que no tenían resonancia en mi corazón por la dimensión de semejantes promesas. Pero estamos llegando a un tiempo donde el Espíritu de Dios está revelando a su iglesia el verdadero evangelio de poder, donde personas sencillas como tú y como yo tenemos acceso a un evangelio completo, poderoso, vencedor, victorioso, del cual el Señor dijo:
las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Por lo tanto, no vine a ustedes predicándoles en palabra teológica que depende de la sapiencia y habilidad del conocimiento humano. Vine a predicarles con la demostración del poder del Espíritu de Dios, para que vuestra fe no esté basada en la sapiencia de conceptos, sino en el poder del Espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.